Vamos a orar por la palabra también de este día, así que acompáñeme. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por este tiempo, por poder abrir ahora tu palabra, meditar en lo que vos nos decís. Queremos ser edificados, exhortados en esta noche, que la voz de tu Espíritu, Señor, hable a nuestro espíritu. Podamos salir de este lugar renovados, con desafíos y también, Señor, con una renovada actitud de espera de tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. No es noticia que Rusia ha invadido Ucrania, ¿verdad? Está en todos los diarios, está en todos los medios, algo se está hablando y hasta parece impensable que en esta época estemos hablando de guerras, pero bueno, esto es lo que pasa y la guerra lo que delata es la miseria del corazón humano. Porque las guerras solamente revelan, manifiesta la ambición del poder. Porque es lo que hay detrás de todo esto. Podríamos ponernos a filosofar, a sacar teorías de qué pasa detrás de todo esto, pero lo único que vamos a encontrar es que la guerra trae destrucción, terror, huidas, muertes, pobreza, y lamentablemente esto le está pasando al pueblo ucraniano. Obviamente que muchas teorías se formulan en torno a esto, como dije recién, algunos vaticinan un escenario peor, y obviamente no faltan los que ven esto con una mirada más bíblica, aunque apocalíptica en términos de lo que este mundo entiende por apocalipsis. Vieron que pareciera que cuando se habla de apocalipsis es la destrucción de todo, es el fin, todo, no va a quedar nada, la manifestación de la maldad en todo su apogeo. Y cuando en realidad la Biblia no dice eso. Cuando se habla de, hasta en las películas, los libros, juegos de video, todo, como se habla de lo apocalíptico, se habla de destrucción, se habla de algo malo, se habla de algo que trae miedo. Pero la palabra apocalipsis no es eso, sino que es revelación. Y yo quiero que esta noche veamos un poco de esto. ¿Qué tiene el Señor para decir de estos tiempos? No me voy a poner tan teológico, apocalíptico, ¿sí? Sino que voy a tratar de ver qué está pasando desde la palabra y que nos vayamos hoy con un sentir distinto de lo que mucha gente puede llegar a pensar de una guerra. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, 6 al 8, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Esto lo está hablando el Señor Jesús, Mateo 24, un capítulo donde podemos ver todo el proceso de cómo va a ser esto del fin del mundo y de lo que la gente habla como el apocalipsis. Pero así el Señor nos revela este pasaje muy temprano allí en el capítulo, donde habla de cosas que han estado siempre. Las guerras han estado siempre, el hambre también, los ataques de nación contra nación. El tema es que se van a ir intensificando, van a ir creciendo. Pero me quiero detener en esto que dice al final, todo esto será el comienzo de los dolores. La Reina Valera dice, será principio de dolores.
¿Qué dolores? ¿Principio de qué dolores? ¿De la humanidad? ¿Principio de dolores de los pueblos? ¿Principio de dolores de qué? No, el Señor está usando una figura que es la de un embarazo. Un embarazo donde una mujer, como sabemos, gesta en su vientre un bebé que cuando está por nacer comienzan los primeros dolores, el principio de dolores, el comienzo de los dolores de parto. Y eso cada vez se va intensificando más y más y más hasta que nace el bebé, ¿verdad? Es la experiencia, creo que, de la mayoría de las mujeres que están aquí presentes y que saben que es una cuestión del dolor que anuncia que algo está por pasar, ¿no? Cuando hay dolores de parto o cuando comienzan los dolores de parto, ¿qué viene? El nacimiento. Yo creo que en el momento sí, los dolores están, se sufren, pero yo creo que en toda mujer, por lo menos cuando iba a nacer a mí, si bien los dolores estaban, yo no los sentía mi esposa, pero a la vez que había que soportar el dolor, había una expectativa muy grande. Había una alegría muy grande porque se iba a revelar algo que hasta ese momento no se había revelado. Se iba a manifestar algo que hasta ese momento no se había manifestado. A mí yo la había visto por ecografía, lo único, pero se iba a revelar ahora ella. Y no le puedo contar lo que sentí cuando la vi por primera vez, ¿no? Con esa carita toda descolocada, como diciendo, ¿por qué me sacaron de ahí, no? Pero fue la manifestación, la revelación. Y como el mismo Señor dice, cuando una mujer da a luz se olvida de los dolores de parto. ¿O no? ¿Sí? Se olvida, bueno, salvo que haya quedado media cachuza, ¿no? Pero uno se olvida, ¿por qué? Porque ha nacido una vida, porque hay algo nuevo, hay algo que trajo alegría, gozo, felicidad. No me lo pongas todavía eso. Ah, sí, también, perdón. Trajo felicidad. Entonces, si vamos al tema de esa figura que el Señor dice son principios de dolores, ¿dónde la iglesia se tiene que centrar? ¿En los dolores o en el parto, el nacimiento? En el nacimiento. El nacimiento de algo. ¿Qué es ese algo que va a nacer? ¿Qué es ese algo que está siendo anunciado simplemente por todos estos eventos? ¿Qué es ese algo? Es, como lo dije en el título de esta prédica, es la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. La iglesia no nos podemos centrar en los dolores. Son importantes, anuncian, quizás hasta nos afecten, pero la iglesia no se puede centrar en los dolores. La iglesia tiene que centrarse en el nacimiento, en la venida, en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Ahí tiene que poner sus ojos la iglesia, porque eso va a ser lo más grandioso que vamos a vivir, porque en ese momento que el Hijo de Dios aparezca, se termina todo sufrimiento para nosotros, nos vamos con Él, estaremos con Él por la eternidad, viviremos a su lado, se hará efectiva esta salvación y esta redención que Él ganó en la cruz para nosotros. Entonces, la manifestación del Hijo de Dios tiene que ser nuestro objetivo. No poner nuestra mirada en simplemente los dolores. Si yo pongo la mirada en los dolores, me desenfoco. Me desenfoco. Tengo que poner la mirada en lo que está por nacer. Mi expectativa en lo que está por nacer.
La iglesia no puede ser una iglesia de dolores de parto. La iglesia tiene que ser una iglesia de manifestación de la gloria de Dios. Entonces ahí está nuestro enfoque. Ahí está lo que nosotros tenemos que ver. A una iglesia disfrutando, teniendo expectativa, esperando ansiosa la venida del Hijo de Dios. Y en la palabra hay mucho acerca de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, ¿no? Por eso se llama así este evento. En Tito 2:13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese evento, lo que sería el nacimiento de este parto que se está anunciando, es la manifestación del Hijo de Dios. Él viene. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que Él vuelve? ¿Cuántos creen que Él viene a reinar por siempre? Amén, gloria a Dios. Y ¿sabes qué? Te quiero dar una noticia. Si has creído en Él y sos parte de su pueblo, estás del lado del ganador. Estás del lado del campeón, del que no pierde, del que ya está asegurado el resultado. Años atrás, no digo ahora, pero años atrás, todos querían ser del Barcelona, porque obviamente tenías asegurado el resultado. El equipo que jugara contra el Barcelona ganaba. Perdía. Nosotros estamos del lado del ganador, hermanos. De aquel que ya venció y que ya el resultado lo conocemos. Ahora solo falta pasar este tiempo de parto, que solamente es el principio de los dolores de parto, pero poner nuestra mirada en esa manifestación gloriosa, porque allí se ha de manifestar el Hijo de Dios, el vencedor, el que va a reinar, el que va a establecer su trono sobre este mundo, el que no va a tener rivales. Y nosotros somos su pueblo, su familia. Y quiero hablar algunas cositas acerca de esto. Cada vez que en la Biblia habla de la manifestación del Señor, de esa venida, utiliza una de tres palabras. Una, por ejemplo, es epifaneia, que significa la manifestación, la venida, la aparición, un resplandor, la venida del Señor. Como si fuera algo muy, así como repentino, pero majestuoso, un resplandor enorme que va a sorprender a todas las naciones del mundo. La llegada del Hijo de Dios. Esa palabra se utilizaba cuando un rey llegaba a un pueblo hasta casi inesperadamente. Los griegos la utilizaban cuando decían que un Dios de ellos bajaba a convivir con los mortales. Jesús viene, su epifanía es pronta. También se utiliza la palabra faneró, que es poner en evidencia, presentarse, aparecer, revelarse, darse a conocer, descubrirse. Ese día todo el mundo sabrá quién es Jesús. Ese día Él se dará a conocer a todas las naciones. Por eso la palabra dice: y todo ojo le verá. Nadie va a quedar sin conocerle, sin verle, porque Él se va a revelar, se va a mostrar: acá estoy yo. Y también se utiliza la palabra apocalipsis, que de ahí deriva apocalipsis, que significa revelación, es quitar el velo. Cuando se quita un velo se deja ver algo, y es lo que va a pasar con el Señor. Ahora, en torno a estas tres palabras, yo quiero hablar de la manifestación de esa venida, de lo que va a pasar y de cómo la iglesia tiene que estar. Cómo la iglesia tiene que responder, cómo se tiene que preparar, cómo ya ha sido preparada. En primer lugar, voy a hablar de que hemos sido enriquecidos. Enriquecidos. Dice 1 Corintios 1, versículos 5 al 8:
porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia ha recibido, ha sido enriquecida con muchas cosas. La iglesia de Corinto acá dice que habían sido enriquecidos, dice, tanto en palabra como en conocimiento. Dice, pero tal es así que ya no tienen ningún don, ya los tienen todos, o sea, ya recibieron todos los dones. Como que lo último que les faltaba recibir era palabra y conocimiento, pero porque los demás ya lo tenían todos. Y acá yo veo esta relación que hay entre ser enriquecidos, el testimonio de Jesús, haber recibido dones espirituales, la manifestación del Señor y aún así ser confirmados nosotros hasta el fin. Acá hay una relación directa. Dios quiere que la iglesia viva entendiendo esta realidad que vos y yo, hermanos, espiritualmente ya hemos sido enriquecidos. Materialmente también, pero en lo espiritual no nos falta nada o no nos debería faltar nada. Se nos ha dado dones espirituales, dice, todo esto fuimos enriquecidos, dice, hasta que Él venga. Y si fuimos enriquecidos con dones espirituales, si fuimos enriquecidos con manifestaciones del Espíritu, con su presencia, ¿para qué? ¿Para esperar que Él venga simplemente? No. Porque la iglesia tiene que usar esas riquezas. Porque la iglesia tiene que poder usar lo que se le fue dado. Y todo don espiritual y toda riqueza del cielo que el Señor nos ha dado a nosotros es para bendecir. Es para ministrar vidas. Es para alcanzar a los perdidos. Eso, como dice aquí el apóstol, tiene que ver con una demostración de cómo se ha confirmado el testimonio de Jesús en nosotros. Si realmente he creído, si realmente recibí el testimonio de Jesús, entonces eso se tiene que manifestar. No es para que yo esté acá adentro solamente. Acá nos alegramos, alabamos, somos familia, nos gozamos juntos, pero la acción está allá afuera. Y es allá afuera donde Dios quiere que lo que se te fue dado, aquello con lo que fuiste enriquecido, se manifieste. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Tenemos que ser un pueblo que manifieste esto. Yo también lo leí en otra versión, dice la NTV, dice, por medio de Él, de Cristo, ¿no? Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Tenemos todos los dones, dice, que necesiten. Estos son recursos del cielo. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, hermana? ¿Qué necesitas, iglesia, para esperar al Señor activa? Para esperar al Señor en acción. Todo lo que necesitamos ya está dado. Solo lo tenemos que creer y tomarlo. Por eso yo estoy muy contento y muy expectante de lo que Dios va a hacer durante este año, porque Dios va a comenzar a activar dones.
Va a comenzar a activar ministerios, va a comenzar a activarnos para mostrar al mundo allí afuera quién es el Señor. Porque si de algo estoy completamente seguro, que la iglesia que se necesita para este tiempo de inicio de dolores de parto y para los tiempos de dolores de parto es una iglesia que nada tiene que ver con el intelectualismo ni la argumentación. Es una iglesia que manifiesta poder. Poder. Una iglesia que ora por los enfermos y se sanan. Una iglesia que puede ministrar en palabra de conocimiento a una persona y orar por la persona. Una iglesia que trae palabra profética. Una iglesia que puede moverse en el poder de Dios. Esa es la iglesia que Dios va a levantar en los fines de los tiempos. En este tiempo de principio de dolores y dolores de parto ya más seguidos. No sé cuánto tiempo va a ser todo esto, hermanos. Estamos en los principios de dolores. ¿Cuánto tiempo nos va a llegar hasta esa manifestación gloriosa? No tengo idea. Nadie lo sabe. Pero sí sé que estos son principios de dolores. Y si son principios de dolores, la iglesia se tiene que manifestar y dar a conocer con qué fue enriquecida. Amén. Dice Primera de Pedro 1:13, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, decirle al que tenés al lado, prepara tu mente para la acción. Miren que es verdad eso. O sea, hay que prepararnos acá para la acción. Es increíble. Yo charlaba con los jóvenes ayer y la semana pasada pude ministrar a los jóvenes de la iglesia menonita allá en Roca. Y yo les hablaba que todo depende de la mentalidad con la que nos movamos. Israel salió de Egipto con mentalidad de esclavo. No pudieron conquistar la tierra prometida porque con una mentalidad de esclavo no se puede. Una mentalidad de esclavo te dice todo el tiempo, no se puede, no vamos a poder, no, volvamos atrás. En cambio, una mentalidad de conquista es la que dice, sí vamos a poder, yo quiero conquistar. Entonces, iglesia, como dice el apóstol Pedro aquí, prepara tu mente para la acción. ¿Cómo preparamos la mente para la acción? Con la palabra de Dios, con comunión en el Señor, creyéndole al Señor, creyendo a la palabra del Señor. Porque no se trata simplemente de creer en Dios, sino también de creerle a Dios. Y ahí comenzamos a avanzar y nuestra mente va siendo renovada para nuevos desafíos y para nuevas conquistas en el Señor. Este es un tiempo de principio de dolores de parto con una iglesia que se tiene que manifestar, que tiene que entregar también con lo que ha sido enriquecida, pero con una mente preparada para la acción. Amén. Ahí los que están en casa, amén. Sigamos. Segundo punto, el Señor juzgará. En su venida, en su manifestación, dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor juzgará en su venida. Hoy quizás veas muchas injusticias. Hoy quizás veas cosas que te gustaría bajarle el pulgar como hacían los emperadores romanos. Pero quien tiene la autoridad para juzgar es Jesús. La palabra también dice en 1 Corintios 4, el 5, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor.
el cual sacará a luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Hermanos, el único que sabe verdaderamente y con justicia sana, recta, es el Señor. Nadie conoce las intenciones del corazón como el Señor. De hecho, cuando en Jeremías el Señor dice que el corazón del ser humano es engañoso, es perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Hace esa pregunta. Él mismo responde y dice, yo lo conozco. Yo lo conozco. Dios conoce tu corazón y conoce el corazón de todos, conoce las motivaciones de todos. No está en nosotros el tener que emitir un juicio. Ni siquiera, a las personas de afuera no las podemos juzgar porque sabemos que están bajo la influencia de las tinieblas y son personas que necesitan escuchar el Evangelio para ser salvas, para poder, cuando el Señor venga, también irse con Él. Pero a veces, ¿saben que en la iglesia nos ponemos muy en el papel de jueces? Y no hablo de solamente Nueva Vida, hablo de la iglesia del Señor. Y juzgamos ministerios y juzgamos pastores, líderes, músicos, juzgamos a todo el mundo como si nosotros tuviéramos la verdad, la justicia recta. Mucha de esa gente juzga al otro, pero a mí me gustaría ver a esa persona si la tuviéramos que poner en el escáner de Dios y sale aprobada. Dios, aquí dice la palabra, no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y creo que esto tiene que ver con que cuando venga el Señor y seamos transformados y seamos renovados en todo nuestro ser, recién ahí vamos a tener una manera de pensar que podamos discernir perfectamente un juicio verdadero. Muchas veces juzgamos y nos equivocamos. Muchas veces emitimos un juicio sobre personas porque pareciera que queremos ver que pague, ¿no? Pero el único que tiene esa jurisdicción es el Señor. Es el Señor. Solamente allí, cuando Él venga, sabremos si aquella persona que yo estaba juzgando era inocente o era culpable. Obviamente que hay frutos que evidencian inocencias o culpabilidades, ¿no? Pero no seamos rápidos para juzgar. No nos apresuremos a juzgar y dejémosle más bien al Señor el juicio. Que Él haga eso. Que Él determine las culpas o las inocencias. E incluso acá dice que entonces Dios le dará, dice, a cada uno la alabanza que merezca. Es decir, que el Señor hasta nos va a juzgar a nosotros, sus hijos, que a veces nos creemos intocables, y cuando estemos en su venida, Él nos va a juzgar a nosotros. La palabra habla del famoso tribunal de Cristo, donde pasa la iglesia. Y entonces cada uno de nosotros tendremos que comparecer delante del Señor. Y ahí se va a ver quién era de verdad, quién no, quién actuaba con una motivación equivocada, quién no. Y dice, y el que tenga en ese juicio, el Señor determinará quién recibe alabanza. ¿Me entienden? Eso viene en la manifestación del Hijo de Dios. Así se abre un tiempo nuevo para juzgar o no, pero eso está todo en la autoridad del Hijo de Dios. Tercero, fe puesta a prueba. Fe puesta a prueba. En primera es Pedro 1:6 al 7 dice, esto les causa gran regocijo. Pedro viene hablando
de la iglesia, de la herencia incorruptible que vamos a recibir más allá de esta vida. Dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? El día que Jesucristo se revele. El día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Y yo creo, mi hermano, si bien Pedro aquí está halagando a la iglesia porque le está diciendo que la fe de ellos es mucho más preciosa. Él pudo ver la evidencia de esa fe en acción. Él pudo ver que a pesar de las aflicciones, que a pesar de los problemas, que a pesar de las cosas que estuvieron ellos viviendo, la fe de ellos se mantuvo firme. Y cuando habla aquí de fe, está hablando de esa convicción. Yo no dejo de creer en Dios porque me va mal. Mi fe se mantiene firme a pesar de lo que me esté pasando. Yo no dejo de creer en Dios. Yo creo, hermanos, que los tiempos de dolores de parto, ¿sí? Inicio de dolores y de dolores de parto que vendrán, el Señor Jesús en Mateo 24 dice que va a haber persecución. Y no te quiero asustar, pero es lo que dice la palabra. Y va a haber persecución. Es parte de los dolores de parto. Persecución a la iglesia cristiana. Y allí en Mateo dice que hasta tus vecinos, tus familiares y tus amigos te van a entregar. Hoy nosotros no estamos viviendo en ese periodo. Pero si nos tocara vivir, mis hermanos, si nos tocara vivir ese periodo de persecución, ¿qué vamos a hacer? Nuestra fe va a ser probada. Van a querer que neguemos al Señor. Van a querer que nosotros traicionemos la fe. ¿Cómo vamos a responder? Eso es que la fe sea probada por el fuego, como se prueba el oro, dice. Ahora, si nuestra fe está hecha de oro, o mejor que el oro, el fuego no le va a hacer nada, al contrario, le va a sacar brillo. Ahora, si mi fe es madera, papel, ¿qué va a pasar? La primera prueba, sí, yo no creo nada. No, yo no conozco a esos. Nueva Vida, no, ni idea, nunca fui ahí. Hoy nosotros podemos decir como Pedro, Señor, yo jamás te negaré. Pero cuando llegue el momento, capaz que como Pedro también digamos, no, yo ni idea con ellos, nunca, no sé quiénes son. Y encima dice que Pedro en ese momento hasta insultó, maldijo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Porque hoy, mis hermanos, hoy hay pequeñas pruebas. Pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas de relaciones familiares. ¿Cómo está nuestra fe en esas pequeñas cosas? Digo pequeñas comparadas a lo que podemos llegar a vivir en el futuro. ¿Cómo está nuestra fe? Empiezo a dudar. Y capaz que no dudo en la existencia de Dios ni todo eso, pero capaz que estoy dispuesto a negociar hasta con el diablo para que mi situación cambie. Y ahí mi fe se fue a los caños. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo voy a estar preparado para ese entonces cuando quizás llegue a mi casa
un auto de policías, de soldados, me apresen a mi familia por ser cristiano. Como pasa en lugares hoy, pero en otros lugares del mundo. ¿Cómo está mi fe? ¿Mi fe será probada? ¿Será probada? Ahora dice la palabra que el día que el Señor Jesús se manifieste, entonces mi fe habrá de manifestarse también en alabanza, gloria y honra. Ese día, si fuiste fiel, si tu fe se mantuvo firme, vas a recibir de parte del Señor la alabanza, la gloria, la honra por la fe que tuviste. Dios va a hacer eso. Dios va a decir, este es mi hijo, se la jugó hasta el fin, no me falló, no me traicionó, no me dejó, se mantuvo firme. Cuando Él se manifieste, se habrán terminado las persecuciones, se habrán terminado las pruebas. Y si fuiste firme en medio de las pruebas, recibirás esa alabanza. Tu fe, como oro, pasó la prueba y es mejor. Es mejor. Fe puesta a prueba. Otra cosa, conducta. Tito 2, 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nos habla cómo nos tenemos que manejar en estos tiempos. ¿Cómo nos tenemos que mover en estos tiempos? Mientras aguardamos la manifestación del Hijo de Dios. ¿Cómo? Dice, nos tenemos que mover de manera sobria. Sobria. ¿Qué es ser sobrio? Es estar despierto, no estar dormidos. Pero también la palabra allí en el griego es sabiduría. Hermanos, en estos tiempos donde las tinieblas avanzan, donde vivimos en una sociedad infectada por la corrupción, por la violencia, por el pecado, necesitamos una iglesia con sabiduría. El cristiano tiene que ser manso, pero no menso. Tiene que ser sabio. No pongas esa frase después. La otra vuelta querían poner en el flyer la frase de que Dios es chileno, así que el cristiano tiene que ser sabio en estos tiempos, hermanos. El cristiano tiene que poder resolver y tomar decisiones sabias. Muchas veces me sorprende cristianos que no saben manejarse, que no toman decisiones sabias ni en lo económico, ni en lo material, ni en lo emocional, en lo familiar, en las relaciones. Pero ¿no te diste cuenta que si tomabas esta otra decisión te hubiese ido mejor? No. Qué falta de sabiduría que nos está, que tenemos. El cristiano tiene que ser sabio. Y en estos tiempos que cada vez se van a poner peores, necesitamos ser sabios. Vamos a tener que manejarnos con mucha más prudencia. Y les estoy hablando que, por ejemplo, si tuviéramos una persecución, ¿cómo nos reunimos? ¿Cómo la vamos a decir? Todo lo que hacemos acá no podríamos hacerlo. ¿Y qué? ¿Dejamos de ser iglesia? No. Tenemos que tener sabiduría y buscar otra forma.
No sería sabio que salgamos a la calle y hacemos una tremenda reunión mientras todos nos están persiguiendo. No sería sabio. Tenemos que aprender a ser sabios, sabios, vivir con sabiduría en este tiempo hasta que venga el Señor. Otra cosa que dice así es de manera justa, vivir de manera justa, recta, en justicia. Ya sabemos lo que es la justicia del ser humano, que más que limpiar ensucia, que libera al culpable y manda a la cárcel al inocente, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Esa es la justicia del ser humano, pero nosotros no podemos caer en la misma manera de juzgar y de vivir en justicia que este mundo. Me da bronca, a veces escucho una radio aquí de la ciudad y hacen sus debates allí. Y cuando salió el tema de lo que era la legalidad del aborto, uno de los locutores decía, pero es ley, es ley. No había argumento que le pongas que él decía, no, es ley, punto. Si es ley está bien. No, no porque sea una ley está bien. Pero esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios es distinta. Y nosotros tenemos que vivir conforme a esa justicia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice acá? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo hablando a mi mente, a mi corazón, me va a hacer vivir en justicia. Entonces, no puede ser que si el mundo va para allá, yo también voy para allá. Generalmente, el cristiano que quiere vivir de manera sabia y justa va a ir en contra. Va a ser así. Va a ir en contra. Y tenemos que pagar el precio de eso. Y la otra cosa que dice aquí Pablo es que tenemos que vivir de manera piadosa. ¿Qué es piadosa? Vivir de una manera con devoción a Dios. Practicar hábitos espirituales, la oración, la palabra, el congregarnos y todo lo que son, lo que demuestra devoción al Señor. Ser verdaderamente cristianos. Pero ¿saben qué? Yo pensaba en esto, la devoción es ir a la intimidad. Porque desde la intimidad yo empiezo a desarrollar al cristiano espiritual. El cristiano espiritual no se desarrolla viniendo los domingos acá. No se desarrolla por escuchar el devocional del pastor, que lo tienen que escuchar, Pero el cristiano espiritual se desarrolla en la intimidad. El cristiano que va a manifestar su vida piadosa a esta sociedad se desarrolla allí en la intimidad con el Señor. Y es ahí donde el Señor nos quiere. Para estos tiempos que vienen de principio de dolores de parto y después de los dolores de parto más fuertes, Dios necesita una iglesia de intimidad. Y yo creo que eso es lo que el Señor le está hablando a la iglesia en estos tiempos. Por eso que por todos lados se habla de la intimidad, de ser hijos, de ir a estar con el Padre, de vivir en esa comunión. Porque es ahí donde se desarrolla el cristiano espiritual, el hombre espiritual. No acá, en actividades religiosas, sino en la intimidad. Voy terminando con el último puntito. Manifestados en su manifestación. Esto a mí me gusta mucho porque es muy profundo. Dice, cuando Cristo, Colosenses dice así, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria, con Él en gloria. Wow, dije, ¿y esto qué es? O sea, yo sé que el Señor se va a manifestar, pero dice, cuando Él se manifieste, ustedes también se van a manifestar. Serán manifestados. Wow.
Primera de Juan 3:12 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Cuando el Señor Jesús se manifieste, se va a manifestar lo que somos. ¿Saben qué? Este mundo, cuando nos ve a nosotros, ve gente que está velada por una humanidad que nos recubre, que está corrompida como la de ellos, nada más que nosotros ya hemos recibido al Señor y estamos siendo renovados, transformados en Él, pero mucha gente no ve todo lo que somos. La gente de afuera no ve lo que hay en vos, lo que sos realmente. Pero cuando venga el Señor, seremos manifestados. Vos y yo seremos conocidos como Él nos conoce. Todo lo que somos, lo que no se ve a ojos naturales, pero que está ahí, cuando Él venga se va a ver. A mí me encanta esto. Yo digo, wow, Señor, porque la gente va a ver que soy tu hijo. La gente va a ver que tengo tu naturaleza. La gente va a ver que todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo, han sido transformados y estoy lleno de tu luz, de tu presencia. Pero cuando vengas, ahora no lo pueden ver, y quizás si ven muy así como dice Pablo acerca del Señor, como por un espejo. Ven algo, pero ese día nos verán. Nos verán. Acá dice la palabra que lo que somos no se ha manifestado. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Jesús. Seremos semejantes a Él. Y fíjese esto, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa eso? Que ahí nos vamos a encontrar con el Jesús verdadero, ese que Juan vio en el Apocalipsis y que cuando lo vio cayó como muerto, que tuvo que venir Jesús, infundirle fuerzas, levantarlo para que después pueda soportar toda la visión que iba a tener que escribir del Apocalipsis. Juan vio a Jesús en toda su gloria y majestad. Y así como es Jesús, dice, nosotros seremos semejantes a Él. Eso no sé si nos entra en la cabeza. Estamos tan acostumbrados a esta humanidad. Estamos tan acostumbrados a este cuerpo, a esta alma y a este espíritu, que si bien Dios lo va renovando y lo va restaurando, lo va redimiendo, todavía no es todo lo que tiene que ser. La palabra nos habla allí en 1 Corintios 15:50 de ese momento en que seremos transformados en todo el ser. Y dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo
corruptible, ¿sí?, esto que somos, este cuerpo y lo que somos, se vista de incorrupción. Ya no vamos a morir. Y lo mortal se vista de inmortalidad. Lo que es corruptible se va degradando. Lo que es mortal muere. Seremos vestidos de incorrupción. Ya no nos vamos a degradar. O sea, cuando te veas por primera vez transformado, así te quedas por siempre. Y ya no es como que, hay que cubrir las canas, hay que hacer algo con las arruguitas, porque eso es lo que se va manifestando poco a poco, porque eso demuestra nuestra degradación. Somos corruptibles en este momento. Ese día ya no va a haber más corrupción. Seremos transformados en un ser incorruptible y en un ser inmortal. Y si bien seremos transformados en un ser inmortal, yo quisiera que creas que ya sos inmortal. Sí, quizás mueras biológicamente, pero ¿crees que sos inmortal? La segunda muerte no nos alcanzará más. Estamos en Cristo. Y dice, y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué dice, por favor? Hermanos, el Señor viene. El Señor viene. Estamos en los inicios de los dolores de parto. No estamos ya en el séptimo sello, ni en la cuarta trompeta, nada de eso como muchos por ahí andan diciendo. Estamos en los inicios de dolores de parto. Los dolores de parto se van a ir intensificando, pero no tenemos que poner nuestra mirada en los dolores de parto, sino en el nacimiento. El nacimiento, que es la venida del Hijo de Dios, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, el nacimiento de un nuevo tiempo, de una nueva era, de una nueva humanidad, de un nuevo, ¿cómo decirlo?, de una nueva iglesia, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, en eso, expectantes. Acá en la tierra van a pasar cosas, las tinieblas van a avanzar, la maldad se va a manifestar cada día más, el pecado, pero todo eso es inicio de dolores de parto. Nuestra mirada tiene que estar puesta allá, en su venida, sea cuando sea, pero en su venida, esperándola. Gloria al Señor. A Él la gloria. Póngase de pie, por favor. Gracias te damos, papá. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres. Digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda alabanza, de toda adoración. Señor, en esta hora te damos gracias porque si bien en este mundo se están manifestando lo que ya en tu palabra dice, nosotros tenemos una esperanza de vida gloriosa, una esperanza que está anclada en los cielos, en la eternidad. Porque vos, Señor, nos diste salvación y vida eterna por medio de esa cruz. Nuestra esperanza, Señor, no es vana, porque vos te levantaste de la muerte, resucitaste, ascendiste a los cielos y dejaste la promesa de tu venida. Porque en tu palabra también está escrito el curso de la humanidad y vos tenés el control de la historia del hombre.
nosotros hemos creído. Pertenecemos a ti. Somos tu pueblo, somos tu familia. Somos la novia que te espera. Y ansiamos ese día, Señor. Anhelamos ese día de tu venida. Amamos ese día, Señor. No porque queramos evitar, esquivar lo que pasa aquí. Porque aquí también como iglesia tenemos que actuar. Tenemos que tener una mente de acción. Pero amamos ese día porque nos vamos a encontrar contigo, el que nos amó primero, el que nos dio salvación, el que Él se entregó a sí mismo por nosotros, el que nos selló con su espíritu, que nos hizo su propiedad, el que nos da vida más allá de esta, que nos da vida abundante, vida eterna. Nos queremos encontrar contigo, Señor. Tú eres el amado. Tú vienes pronto. Pronto volverás, Señor.